¿Cuál es el nuevo misterio del nuevo apagón masivo en Venezuela? En la víspera de la convocatoria de Juan Guaidó a una sesión de calle de la Asamblea Nacional, a propósito de sus 6 meses como presidente interino de Venezuela, unos 16 estados del país se quedaron sin energía eléctrica. Se trata del cuarto megapagón de alcance nacional que ocurre en Venezuela en lo que va de 2019 y se extendió por cerca de 12 horas. Una vez más, las autoridades no dieron detalles de lo ocurrido y se limitaron a señalar que los indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayaná, principal proveedor de este servicio en el país, según dijo el ministro de Información Jorge Rodríguez. De inmediato procedió a suspender las actividades escolares y laborales para este 23 de julio. Pasa en medio del proceso de negociación entre los representantes de Maduro y de Guaidó por mediación de Noruega, cuando se están explorando opciones para salir de la crisis política en Venezuela, es decir, cuando el régimen de Maduro se encuentra bajo el escrutinio mundial. Es el mismo patrón de los apagones anteriores. Nunca se ofrece información certera de lo ocurrido, ni del alcance de los daños, tampoco de las medidas de reparación aplicadas. Luego, gracias a la información que se filtra a través de fuentes sindicales del sector eléctrico, se puede estimar la magnitud del deterioro y del esquema de canibalización de equipos y unidades de que las autoridades aplican para tratar de mantener un precario suministro de electricidad en el país ante la destrucción del sistema y la falta de recursos para invertir en él. La demanda eléctrica nacional se estima en alrededor de 15.000 megavatios debido a la contracción económica y la diáspora, entre otros factores. Aún así, el sistema eléctrico nacional en su mejor estándar provee unos 14.000 megavatios, de los cuales 3.000 son de generación térmica y el resto provienen de la hidroelectricidad, a pesar de tener una capacidad instalada que debería proveer más de 34.000 megavatios. En esta ocasión, los expertos en el área apuntan a que una nueva falla en el sistema de generación hidroeléctrica en Guayaná fue la causa del apagón, aunque todavía no se tiene precisión al respecto. En todo caso, las alertas ya existían debido a que se estaba forzando la transmisión eléctrica desde Guayaná en las horas pico de consumo para garantizar el servicio en algunas áreas estratégicas del país como Caracas. Pero a los efectos del manejo político del caso por parte del régimen de Nicolás Maduro, el apagón ocurre a días de que un Sukhoi Su-30 venezolano siguió agresivamente a una aeronave estadounidense EP-3, como denunció el Comando Sur de Estados Unidos. Según esta versión, el EP-3 estaba realizando una misión aprobada y multinacional en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe, pero fue perseguida a una distancia que puso en peligro a la tripulación y a la aeronave, y que subraya la imprudencia y el comportamiento irresponsable de Maduro, que socava el Estado de Derecho internacional y los esfuerzos internacionales para contrarrestar el tráfico ilícito. La versión del chavismo es otra. El propio Rodríguez dijo que la aeronave estadounidense se encontró sobrevolando la zona de información de vuelo de Maiquetía. En ese momento, una aeronave venezolana cumple con el procedimiento para evitar el vuelo de esa nave no autorizada. Se trató, según dijo, de una incursión de aviones espías y de guerra estadounidense que han violentado el espacio aéreo venezolano y sus regiones de información en 78 oportunidades este año. De seguro este caso dará para alimentar el discurso de los funcionarios de Maduro. Telón de fondo. Pero el apagón también ocurre mientras en el país quedan las reminiscencias de la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados celebrada el fin de semana y mientras avanzan los preparativos para la 25 reunión del Foro de Sao Paulo que tendrá lugar en Caracas desde este jueves, que son los dos grandes escenarios dispuestos por Nicolás Maduro para llenarse de manifestaciones de apoyo de sus aliados en su peor momento de deslegitimación y tras quedar en evidencia sus reiteradas violaciones a los derechos humanos. Pasa en medio del proceso de negociación entre los representantes de Maduro y de Guaidó por mediación de Noruega.
cuando se están explorando opciones para salir de la crisis política en Venezuela, es decir, cuando el régimen de Maduro se encuentra bajo el escrutinio mundial. Justo ocurre el apagón cuando el Grupo de Lima comienza este martes en Argentina una reunión para analizar la situación venezolana, donde naciones como Colombia aprovecharán para plantear la necesidad de aplicar mayor presión al régimen por la vía de las sanciones, pero también se produce cuando Juan Guaidó ha llamado a las calles para hacer frente a una nueva etapa, quizás más cuesta arriba, de lucha contra un Nicolás Maduro que se resiste a abandonar el poder a pesar del costo que esto tiene para el país y para los venezolanos. Ante el nuevo apagón masivo en Venezuela, ¿cómo hacen las personas para abastecerse y regresar a sus casas? El fallo eléctrico colapsa las vías de Caracas mientras los vecinos buscan la forma de regresar a sus hogares y abastecerse. El primer indicio es el teléfono. Cruzar la plaza de Altamira, que en realidad se llama Plaza de Francia, y perder la conexión, pero a veces ocurre. Incluso en pleno municipio de Chacao, una burbuja dentro de la burbuja que es Caracas. La segunda señal son los semáforos apagados. 1 puede estar roto, 2 pueden ser una casualidad, 3 son casi una evidencia. Pasadas las 4:30 de la tarde, cuando aún faltan 2 horas para atardecer, el apagón y sus efectos comienzan a asomarse a la capital venezolana. Quienes están en el trabajo o en cualquier espacio cerrado son los primeros en notarlo. Una fracción de segundo, los que están en la calle tardan algo más, poco tiempo en cualquier caso. La luz se fue este lunes en la principal ciudad y en al menos 18 de los 23 estados del país. Según el gobierno de Nicolás Maduro, ocurrió a las 16:45. A partir de ese momento, la rutina de millones de venezolanos se aceleró con un objetivo primordial: volver a casa. Luchar por regresar al primer lugar seguro en el que uno piensa en medio de la zozobra, en muchos casos a kilómetros de distancia, en un cerro, en un sector popular o en una urbanización acomodada. Los que cuentan con vehículo propio pueden aprovecharse de la cola o aventón de colega, que son de alguna manera unos privilegiados. Llegarán en cuestión de horas y paciencia ante un tráfico descontrolado y el colapso de las vías. La odisea de la multitud que se traslada en transporte público es distinta. Junto a una estación de metro que acaba de suspender el servicio, decenas, cientos de personas cruzan en silencio la Plaza Brión en Chacaíto y se dirigen la calzada en búsqueda de alguna camioneta por puesto, pequeños autobuses, a menudo informales que conectan los barrios de una ciudad con una superficie que es casi 8 veces la de Barcelona. Son las 7 de la tarde y Carlos Morales acaban de cerrar el kiosco en el que trabaja vendiendo pan. Pagará entre 2.000 y 2.500 bolívares, que equivalen a cerca de 20 céntimos de dólar, para llegar a Guaiteré, a las afueras de Caracas. Lo mismo cuesta trasladarse al barrio de Petare, al menos unos 700. Ir a la urbanización de El Cafetal. Luis Pérez, abogado, es el primero de la fila. Tras él esperan unos 20 personas más o menos. Si no llega el autobús, tendré que caminar kilómetros a oscuras, apunta. Lamenta que los venezolanos aún no se hayan levantado ante el régimen chavista. Es por la represión, asegura. No obstante, también se muestra muy crítico con Juan Guaidó, rival político de Maduro y la oposición. Todos los que este lunes centraban sus esfuerzos en volver a sus hogares lo hacían con una pesadilla en la retina. El apagón que el pasado 7 de marzo sumió a Venezuela en la oscuridad durante casi una semana, esos días dejaron tras sí saqueos, cortes de suministro de agua, la parálisis de los hospitales y nuevas protestas. Después vinieron 4 más. Esa pesadilla es la palabra que emplea Alejandra García, una joven que trabaja en la compañía de transporte Buenaventura, desde el Parque de Miranda. En el este de la capital, el trayecto de Guaiteré, una especie de ciudad dormitorio, sale algo más caro de 3.000 bolívares. En medio de la noche cerrada se acerca una pareja de agentes de la policía de Chacao. Tras un chaqueo a este reporte, se despiden con educación. En la cercana urbanización de La Carlota, donde el pasado 30 de abril un grupo de uniformados liderados por Juan Guaidó y Leopoldo López intentó un alzamiento militar contra Maduro,
Algunos vecinos se dedican a otra prioridad, abastecerse ante la incertidumbre. Lo hacen en el puesto callejero de Edgar Rosales, un comerciante de 43 años que todavía no ha cerrado. Iluminadas por celulares y mecheros, Rosa Montañi, quien vive de vender tabletas de chocolate que fabrica en su casa, y Rina Cedeño, curiosean entre cejas de verduras. Un kilo de tomates cuesta 13.000 bolívares, más o menos 1,2 de dólares. El salario mínimo asciende a 40.000. De vez en cuando, en medio del silencio del apagón, se oye alguna sirena. Los caraqueños, son más suerte, escuchan el zumbido de un generador eléctrico.